Pues empezamos con este es todo experimental mayormente, de modo que relájense, ¿no? Yo creo que por lo menos en un año no van a tener que usar estas drogas, aunque realmente los inhibidores de JAK ya vienen por ahí detrás de nosotros. El primero que quería hablarles es uno que se desarrolló aquí en San Diego, una compañía muy pequeña que se llama Receptos, y es muy interesante porque la droga de la que le voy a hablar es derivada de la medicina tradicional china. Pues resulta, yo no sé si aquí en México se usa, pero en Puerto Rico se usa la expresión de que no lo cura ni el médico chino. No sé si ustedes lo usan aquí. En la medicina china se usa estos hongos que especialmente en la medicina tradicional china promueven la juventud. Ese hongo específicamente se han derivado varios drogas con mecanismos inmunes, como les voy a decir ahora. Y el primero de esos medicamentos es este que está aquí, el fingolimod, que también se conoce como FTY720, FTY720 o Gilenya, y se usa para la esclerosis múltiple. Y es interesante la ciencia básica de esto porque la esfingosina es un derivado de la membrana celular, es un lípido derivado de la membrana celular, pero si le ponemos un fosfato se convierte en una célula mensajera. Y entonces ya esfingosina fosfato puede interactuar con receptores que envían entonces mensajes hacia el núcleo de la célula. Y si se fijan muy bien, el fingolimod, la primera droga en esa familia, es muy parecida al ligando natural, la esfingosina fosfato. Entonces, ese lípido que es ahora activo interactúa con una serie de receptores de membrana que se llaman los S1P receptors. Y son el S1P receptor 1 al 5. Y es bastante complicada la biología y la inmunología de esto, de modo que vamos a eliminarla un poco y empezar con la parte clínica, que es el fingolimod. El fingolimod está aprobado ya para la esclerosis múltiple y como ven, lo que Novartis, que es la compañía, promueve aquí es que es la primera droga oral contra la esclerosis múltiple y como ven, es todo gente joven porque la esclerosis múltiple afecta a tanta gente joven, sacándole la lengua a la esclerosis múltiple con la Gilenya o el fingolimod. Es muy compleja la biología, como les dije, pues son 5 receptores, pero lo que hay que recordar es que el receptor número 1, o el S1P1, es el que tiene que ver con el tráfico linfocítico. El mecanismo de acción nos recuerda la canción esta de los Eagles, que me imagino que ustedes la hayan escuchado también. They live in a Hotel California, such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Pues en la última estribillo de Hotel California es que usted puede check out, pero no puede salir. Nunca vas a salir del Hotel California. Y eso es lo que le pasa a los linfocitos en presencia de esta droga, y es que se arrestan. Ellos pueden entrar al tejido, pero no pueden salir del tejido, porque para salir del tejido necesitan seguir el nivel del esfingosine 1-phosphate, que es alto en la sangre y bajo en el tejido. Entonces, lo que la droga hace es que internaliza el receptor, y entonces ya la célula se pierde, ya pierde la manera de guiarse de vuelta a la sangre. Este estudio también de Sambor, el jefe, se enfocó en la colitis ulcerativa. Los pacientes tenían un rango de edad bastante, como no se saben los efectos durante el embarazo, no querían mujeres embarazadas, querían que los pacientes tuvieran, como lo hablamos, inflamación
real y determinada al nivel central, no en el lugar del estudio, sino la endoscopía se envía a un lugar central donde se evalúa a ver si el paciente tiene inflamación o no, y todo lo demás es bastante parecido a los estudios clínicos en general, excepto a que estas dos drogas, el ozanimod y el filgotinib, que le voy a hablar ahora después de tienen la tendencia a causar varicela generalizada, de modo que tan pronto lleguen esas drogas orales a México, empiecen a vacunar a sus pacientes contra la varicela, porque se han visto varios casos de varicela generalizada en ambos de estos tipos de droga. Interesantemente, en cuanto al diseño del estudio, lo que ven aquí es que a medida que los estudios se van poniendo más modernos, siempre es importante la endoscopía. Ya no queremos que el médico adivine el nivel de inflamación, sino queremos que sea alguien central que vea eso, y en este estudio no solamente era endoscopía, sino también era histología, se tomaban muestras histológicas para que el patólogo ciego del tratamiento pudiera decir si el paciente mejora o no mejora, tratando de evitar todo esto del efecto de placebo, que como sabemos ha sido una plaga. Aquí algo de los endpoints es el score de Mayo tiene que ser menos de 2, y vamos a repasar esto brevemente. Y secondary outcome, la respuesta clínica es un descenso del Mayo score de 3 puntos o más, y entonces también, como ven aquí, que ya estos son exploratorios porque el FDA no los aprueba todavía, remisión histológica, ¿verdad? Y cambios en el conteo de linfocitos, porque estas drogas afectan el conteo de linfocitos periferal. Y también la cura de la mucosa a la semana número 32. Como recuerdan, todas estas drogas que interfieren con el tráfico linfocítico, mientras más la usemos por más tiempo, mejor. Esta es para repasarles lo que envuelve el Mayo Score. Como ven, frecuencia de las heces, sangrado rectal, los hallazgos en endoscopía, que obviamente como son centrales, son objetivos, no subjetivos, y del Physician Global Assessment, la impresión clínica del médico acerca del estado del paciente. Entonces, para repasarle el score endoscópico, esto es más o menos lo que ven, con el Mayo Score de 0, es nada, un poquito de inflamación con el 1, más y más severa con el Mayo Score de 3. Y estos son los resultados a las 8 semanas. Como ven, si usted diseña su estudio clínico muy bien, se pueden reducir bastante bien el riesgo del placebo, el efecto del placebo. Esta es remisión clínica, que como les dije era el Mayo Score de menos de 2, y ven un efecto, aunque modesto, de la droga, pero definitivamente diferente del placebo. Respuesta clínica, y entonces ya aquí estamos hablando de la cura de la mucosa, el sanado de la mucosa, que ya se ve también un buen resultado, y la remisión histológica, y esto es a las 8 semanas, pero recuerden que mientras más tiempo mejor es lo que vemos, y como vemos aquí, ya esa es la data a las 32 semanas, aquí la data ya es menos robusta porque se han perdido muchos pacientes del estudio original, pero ven que promete bastante esta droga oral en la colitis ulcerativa en cuanto a todos los resultados clínicos, y aún la dosis baja en algunos casos logra tener un efecto sustancial. Y como les dije, para que lo recuerden, mientras más larga es la duración, mejor es el tema, aquí a las 4 semanas, a las 8, a las 20 y a las 32, mientras hay que tenerle paciencia a estos medicamentos que trabajan contra el tráfico linfocítico, porque toman tiempo en trabajar. Esto es para que recuerden la data del natalizumab, que era exactamente lo mismo, mientras más tiempo mejor, es el estribillo común.
¿Qué problemas tienen los antagonistas de los receptores de esfingosina? Uno de ellos es la bradicardia, y especialmente con la gilenia, porque el S1P3, el receptor 3, tiene mucho que ver con la conducción cardíaca. De modo que aún en este estudio de los Animod, como el FDA todavía no conocía los riesgos de la droga, había que poner el paciente en un holter por 24 horas para asegurarse que la droga no le bajara el ritmo cardíaco demasiado. Ha habido el caso de una muerte en un paciente de un internista con esclerosis múltiple que puso al paciente en fingolimod y el paciente ya estaba en un bloqueador beta. De modo que hay que usar el sentido común, una droga que puede causar problemas con la conducción cardíaca, no la combinen con otra que se sabe que causa la conducción cardíaca. La bradicardia, en algunos pacientes se elevan las transaminasas. El PML no se ha reportado en el Ozanimod, pero ha habido 3 casos en la gilenia, que recuerdan es como una droga más promiscua que ve 4 de los 5 receptores. Y como les dije, la varicela, importante, vacunen sus pacientes según los van inmunosuprimiendo, porque la varicela sistémica no es cosa de broma. Ya hablamos de la PML, y hablemos un poquito de los JAK inhibitors, los JAK inhibitors. Como muchas de las drogas que usamos los gastroenterólogos, las estamos adoptando de otros campos. El campo en que más se han usado estas drogas es la artritis reumatoide. La droga más común y que ya tiene más experiencia clínica es el Xeljanz, si se usa para la artritis reumatoide. ¿Cómo funciona el tofacitinib o Xeljanz? Es un JAK inhibitor. Estas enzimas, si recuerdan, el TNF y todos los receptores, todas las citocinas se pegan a receptores de citocinas que entonces mandan un mensaje al núcleo para promover el NF-kappa-beta, etc. Lo que hace el tofacitinib es que bloquea este paso, de modo que el STAT y los JAKs, que son los que entonces envían el mensaje al centro, al núcleo, no funcionan ya. Entonces, como son arriba del TNF, arriba del receptor, pueden bloquear varias citocinas a la misma vez. Como ven ahí, el tofacitinib bloquea el 2, el 4, el 7, el 9, el 15 y el 21. De modo que ahora ya no estamos hablando de bloquear una sola citocina, como ya estamos acostumbrados a bloquear con el TNF. Estamos bloqueando una serie de citocinas para, como se dice, bajar la respuesta inmune. La respuesta inmune que está exagerada en el IBD. Estos son los datos clínicos en colitis ulcerativa. Como ven, es una droga de Pfizer, de modo como siempre, como les dije, la del Marcamón. Ellos siempre a la misma vez que hacen su estudio clínico también buscan la dosis óptima, de modo que usaron ¿cuántas? 4 dosis ahí, aumentando. El tofacitinib es un poco promiscuo también, porque se pega al JAK1 y al 3 y también al JAK número 2, que es el más problemático de todos, como les voy a explicar. Pero por lo menos en colitis ulcerativa, en varias de las respuestas de los resultados clínicos, aparenta tener un buen efecto en algunas dosis, el tofacitinib o Xeljanz. Entonces, esta es un poquito también para ciencia básica, para que recuerden por qué en este campo también es importante la especificidad. Pues esa familia de las quinasas Janus Family son 4 enzimas, y especialmente la número 2, esta que está aquí, tiene bastante que ver con interleuquinas que tienen mucho que ver con la sangre. Ven acá, miren aquí, al JAK se pega al GM-CSF, se pega a la eritropoyetina, a la growth hormone, de modo que es importante en el desarrollo de estas drogas las
la especificidad, que no sea una droga como el Xeljanz, como el tofacitinib, sino algo más específico. Ya el Xeljanz está en estudios de tercera fase para la colitis ulcerativa, de modo que este probablemente sea la primera droga oral específica contra las citocinas que tengamos en la colitis ulcerativa, pero en el Crohn's ya hay una compañía que se ha adelantado a Pfizer, es una compañía europea, me parece que es belga, esta compañía Galápagos, y ellos han desarrollado ya un inhibidor de JAK, que es específico para la citocina número 1. Esto se reportó ahora en el meeting europeo, el UEGW, y se ve muy prometedor en Crohn's, de modo que hace sentido que estas drogas no sean únicas para la colitis ulcerativa, sino también funcionen en el Crohn's, y esta es la data preliminar, el CDAI, esto es el Patient Reported Outcomes, esto es el PRO2, bastantes objetivos específicos como el CRP se normaliza, ellos también miran la respuesta endoscópica, central reading y local reading, en ambos casos aparenta haber diferencia. Y finalmente también, como les dije, en los estudios modernos, la histopatología está empezando a convertirse en una parte clave del estudio y también promete en esa parte la droga en Crohn's. Ok, entonces esto es un poquito de promoción aquí para el centro nuestro. ¿Qué hacer cuando no funcione? Estamos a 30 minutos del borde con Tijuana. La mayor parte de los vuelos directos hasta Tijuana, ya ni siquiera tienen que coger taxi, van por un puente que hizo Carlos Slim, que nos los lleva directamente a Estados Unidos, sin tener ni siquiera que coger taxi, y en 30 minutos están allí. Este señor que está aquí es mi jefe, y se llama Bill Sanborn, y si lo buscan en todos los estudios clínicos de la enfermedad inflamatoria intestinal, Bill Sanborn tiene un papel importante. El sistema es un sistema de hospitales enorme, este es donde yo trabajo mayormente, yo trabajo en veteranos, Hillcrest, yo diría que el 80% de los pacientes con los que yo brego me hablan en español, pero si quieren irse a un hospital que parece un hotel, ese está en La Joya, Thornton es parte del sistema nuestro, y entonces este último acaba de abrir y es como el de Star Trek. Eso es, cuando entran ahí es como ciencia ficción, el nivel. De modo que eso es todo.